cómo van tus buenos pensamientos. Difícil enfrentar esta dura y triste realidad. Si conmigo te encuentras, haremos lo correcto, lo correcto. Haremos lo correcto. Ya estamos en vivo a través de YouTube en el canal de YouTube justamente de Diario Nuevo Día, donde también nos puedes chequear en esta y cada mañana. 8 décimas de grado bajo cero la temperatura actual en Río Gallegos, 2 grados 7 bajo cero la sensación térmica, cielo algo nublado con neblina, humedad del 96% y viento que sopla en esta mañana desde el sudeste a 6 kilómetros por hora. Este miércoles tiene una máxima pronosticada de 6 grados y atentos, porque se pronostican lloviznas desde hoy a la tarde. A la noche también, lluvias aisladas durante la madrugada del jueves, mañana del jueves y tarde de mañana jueves. Así que se presentará el agua en nuestra ciudad y habrá que, para quienes lavamos el auto y demás, o lavaron el auto, voy a decir, porque acá en nuestro caso no lo lavé yo, se viene el agua nuevamente. Así que la máxima para hoy, para este miércoles, es de 6 grados en Río Gallegos, mayormente nublado y con lloviznas en el comienzo de esta jornada. El Calafate, 4 décimas de grado sobre cero, cielo nublado con lluvia en la hora anterior. Humedad del 96% y viento en direcciones variables a 2 kilómetros por hora, soplando nada más que a 2 kilómetros por hora, por eso no se calcula la sensación térmica. Máxima de 5 para esta jornada y lluvias y nevadas pronosticadas para horas de la tarde. Hoy en el Calafate sin vientos fuertes, reitero, máxima de 5 grados. 4 décimas de grado sobre cero también la temperatura actual en Perito Moreno, parcialmente nublado con precipitación a la vista, se presenta el cielo, humedad del 97%, máxima de 8 grados para hoy en Perito Moreno, donde recién a la noche se incrementan o se presentan las probabilidades de lluvias y nevadas también, y ráfagas de viento que alcanzarán los 50 kilómetros por hora este miércoles, máxima de 8 grados para Perito. Podés disimular. ¿Será que sos un ángel? 6 grados la temperatura actual en Caleta, Olivia. El cielo se presenta mayormente nublado, humedad del 88% y viento soplando a 11 kilómetros en esta mañana. Miércoles con una máxima de 6 grados, sin precipitaciones a la vista y con viento que se incrementará hacia horas de la noche con ráfagas o que irán superando los 40 kilómetros por hora. Especial sol me iluminó en tu amor, princesita mía, siempre estoy con vos. ¿Será que sos un ángel? 1 grado 2 la temperatura actual en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 1 grado 1 bajo cero la sensación térmica. Cielo nublado en esta mañana en Ushuaia. La humedad es del 97% y el viento sopla desde el noreste a 8 kilómetros por hora. Este miércoles tiene una máxima de 6 grados pronosticada y cielo mayormente nublado durante toda la jornada, sin precipitaciones a la vista ni vientos fuertes para la capital fueguina.
grados 1 la temperatura actual en nuestras Islas Malvinas, particularmente o precisamente en Puerto Argentino. 1 grado 9 es la sensación térmica y el cielo se presenta cubierto. La humedad el 97% y el viento sopla desde el norte a 15 kilómetros en esta mañana. Máxima de 7 para este miércoles y probabilidad presente durante toda la jornada, desde la mañana y hasta la noche, de lluvias, las cuales sobre todo aumentan hacia horas de la noche, así que será una jornada lluviosa en las Malvinas argentinas. No puedes disimular. 8 grados 6 bajo cero la temperatura actual en base Marambio, 15 grados 8 bajo cero la sensación térmica, cielo algo nublado con niebla en la hora anterior, es la temperatura actual en la Antártida Argentina. Un 26 de agosto como hoy, en 1810, era fusilado Santiago de Liniers en el paraje cordobés de Cabeza de Tigre. Tras fracasar su alzamiento contra la primera junta, el antiguo virrey, nacido en Francia en 1753, se opuso al gobierno surgido el 25 de mayo y consideró que era una traición al rey de España, preso de Napoleón. Liniers había sido un héroe en la lucha contra los ingleses en las invasiones de 1806 y 1807 y era asesinado un día como hoy. Fusilado, para ser más preciso. En 1906 nacía Albert Sabin, el virólogo polaco que se radicó en Estados Unidos y allí desarrolló la vacuna oral contra la poliomielitis, de aplicación más accesible que la novedosa vacuna intramuscular de Jonas Salk. Ambos se negaron a patentar sus vacunas contra la enfermedad y Sabin falleció en 1993. También un día como hoy se inauguraba oficialmente la Universidad de Buenos Aires en 1821, la más importante del país y una de las más prestigiosas de América Latina. En 1886 nacía en Chimpay, provincia de Río Negro, el religioso salesiano de origen mapuche Seferino Namuncurá, que es considerado un santo popular y un santo por la iglesia, la propia iglesia católica, desde comienzos del siglo XX. Fue beatificado por el Papa Benedicto XVI en 2007 y su canonización continúa en proceso. En 1910 nacía en Uskub, ciudad de Macedonia, actual Skiope, la religiosa católica Teresa de Calcuta, símbolo de la lucha contra la pobreza y Premio Nobel de la Paz de 1979, beatificada por el Papa Juan Pablo II en 2003 y declarada santa por el Papa Francisco en 2016. Nacía en Bruselas, Bélgica, Julio Cortázar, quien vivió en Buenos Aires hasta 1951 para luego trasladarse a París. Libros de cuentos como Bestiario, Final del Juego, Las Armas Secretas, Historia de Cronopios y de Famas y Todos los Fuegos son algunos de los títulos que lo convirtieron en un escritor de renombre. Pero Rayuela, publicación de 1963, fue la que lo catapultó como los autores del boom de la literatura latinoamericana. Otras novelas como Los Premios 62, Modelo para Armar y Libro de Manuel son algunos de los títulos que componen su carrera.
En diciembre de 1983 volvió a Argentina con el regreso de la democracia y falleció el 12 de febrero de 1984 en París. ¿Qué más sucedía un día como hoy? Nacía el actor argentino Joaquín Furriel. Fallecía el Charro Moreno en 1978 a los 62 años, exfutbolista, figura de la máquina de River entre las décadas del 30 y 40 y uno de los mejores mediocampistas ofensivos de la historia del fútbol argentino. Jugó también en Boca en 1950, luego de su paso por el fútbol colombiano y chileno. Es el Día Internacional de la Lucha contra el Dengue, instituido por la Organización Mundial de la Salud para crear conciencia en la prevención de esa enfermedad transmitida por mosquitos. Se calcula que un tercio de la población mundial está bajo riesgo de contraerlo. Y es también el Día Mundial del Actor, en recuerdo a San Ginés, actor y notario romano decapitado en 303 o 308, según las fuentes históricas, por negarse a transcribir un edicto del emperador Diocleciano para perseguir a los cristianos. En Argentina se celebra el segundo lunes de mayo. Esas son algunas de las efemérides de un 26 de agosto como hoy. Estás en Buenos Días Malvinas en el 100.9 del dial, a través de YouTube. También nos escuchás a través de eldiarionuevodía.com.ar o radionuevodía.ar. Y vamos a empezar a repasar los títulos de esta mañana de El Diario Nuevo Día, que justamente ya tiene a Tony en la redacción. En un ratito se sumará Fernando Tornú y también al equipo de redes, que ya está activo desde hace un rato. Todos a quienes les mandamos un enorme saludo, obviamente. Humana, la estupidez de todas las naciones, a mi país y a su corte de asesinos cobardes, estupradores y ladrones. Vamos a celebrar la estupidez del pueblo, la policía y la televisión. Vamos a celebrar nuestro gobierno y nuestro estado que no es nación. Celebrar las juventudes en la escuela, las crianzas muertas. Celebremos nuestra desunión. Vamos a celebrar Eros y Tánatos, Perséfone y Hades. Vamos a celebrar nuestra tristeza, conmemorando nuestras vanidades. Un abrazo grande para Daniel, que ya se reporta por aquí. Este tema obviamente dedicado también a nuestro querido Ramón, que le gusta tanto, Perfección. Todos los muertos en las calles, los muertos por falta de hospitales. Vamos a celebrar nuestra justicia, la ganancia y la difamación. Vamos a celebrar los preconceptos y el voto de los analfabetos. Conmemorar el agua sucia y todos los impuestos, quemadas, mentiras y secuestros. Nuestro castillo de cartas marcadas, el trabajo esclavo, el pequeño universo. Toda hipocresía, toda afectación, todo robo, toda indiferencia.
delincuencia. Vamos a celebrar las epidemias y a hinchadas festejando el campeón. Vamos a celebrar el hambre, no tener a quien oír, nadie a quien amar. Seguir alimentando las maldades. Vamos a aplastar un corazón. Vamos a celebrar nuestra bandera, nuestro pasado tan suros gloriosos. Todo lo gratuito y feo, todo lo que es normal. Vamos a cantar juntos el himno nacional, la lágrima verdadera. Vamos a celebrar nuestra nostalgia, conmemorando nuestra soledad. El diario nuevodía.com.ar es el portal líder de noticias de la provincia de Santa Cruz y tenemos para contarte varios de sus títulos de la portada de esta mañana. Por ejemplo, que el Ministerio de Trabajo debió interceder en un conflicto con la empresa Crexel. La Secretaría dictó la conciliación obligatoria y convocó a una audiencia para este miércoles. La medida busca preservar 16 puestos de trabajo en dicha empresa y evitar el impacto en la economía familiares, en este caso de la localidad de Las Heras. Trabajo en este marco intimó a la empresa a retrotraer los despidos y estableció una instancia de diálogo entre las partes. Para ello, hoy al mediodía, a las 12, habrá una audiencia en las instalaciones de la Secretaría de Trabajo de nuestra ciudad. La intención, señalan desde el gobierno provincial, es preservar el empleo y las fuentes laborales, así como sostener el desarrollo de las localidades y las economías familiares. El Ejecutivo Provincial advirtió que mantendrá una postura firme frente a los despidos y que no permitirá más despidos en la actividad hidrocarburífera en un aviso en la previa de la audiencia que será hoy al mediodía. Gran saludo para Ramón, que ya se está reportando por allí. Una noticia que enluta no solamente al gobierno, sino a la administración pública. Tiene que ver con la confirmación que se dio en la tarde de ayer sobre el fallecimiento de Juan Gallardo, quien fuera presidente, o quien era hasta ayer el presidente del Tribunal de Disciplina. Y de hecho el gobernador Vidal le dedicó unas palabras en su despedida. Juan Gallardo justamente era parte hasta ayer del gabinete, y desde el gobierno de Santa Cruz enviaron condolencias y un abrazo a sus seres queridos ante el fallecimiento. Se desempeñaba justamente al frente del Tribunal de Disciplina de la provincia desde el inicio de la gestión, y desde justamente la administración pública lo despidieron con profundo pesar. A un hombre que destacaron por ser un hombre de trabajo y parte, en este caso, de esta gestión. Y el tiempo dirá, y cada uno a su juego otra vez. Y ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más. Y para eso está desinformándonos, politizando todo lo que nos están dando. Y el tiempo dirá, y seremos recordados por pelearla más. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, querrán separarnos todo el tiempo. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más, sí. Y una denuncia viral que tomó Estado Público en la jornada de ayer y que hizo saltar la ficha, destapó una olla respecto de la actitud de un hombre que por quien piden una orden de restricción.
Señala a una mujer de nombre Claudia que lo conoció de vista en un gimnasio al cual ella concurría, digamos, era una de las personas que concurría allí, y desde entonces, hace 6 meses, esta persona la acosa. Y no solo eso, sino que tiene varias otras señalamientos por actitudes de la misma índole y trabaja en un colegio en nuestra ciudad. Justamente esta mujer hizo público en un grupo de denuncias el hostigamiento que sufre desde hace 6 meses por parte de un hombre al que no conocía y no conoce. Aseguró que nunca mantuvo una relación ni contacto con él, pero que consiguió sus datos, se presentó reiteradamente en su domicilio, comenzó a seguirla y le envió mensajes por redes sociales. La mujer ya radicó una denuncia en la comisaría segunda, la cual actualmente tramita ante el juzgado por una restricción, o al menos es lo que pide, de acercamiento. Yo nunca tuve ningún tipo de relación ni contacto con este hombre. Nunca hablamos ni cruzamos un saludo. Pese a ello, el hombre logró averiguar sus datos personales y afirmó, de hecho, la denunciante, que en una oportunidad se presentó directamente en la puerta de su vivienda, en la cual pasa varias veces al día incluso, y allí le manifestó que quería conocerla. La mujer le dejó en claro que no estaba interesada y le pidió expresamente que no volviera a su casa, a pesar de lo cual la situación siguió reiterándose. Las veces que apareció volvía a dejarle en claro que no quería ningún tipo de acercamiento y hasta le advertí que si seguía iba a denunciarlo. Hasta el día de hoy pasa por mi casa constantemente. Incluso ha pasado 3 veces por día por mi vereda mirando hacia mi ventana. Esto obviamente fue denunciado en principio en la comisaría de la mujer y le expresaron que como no había vínculo de por medio, la denuncia correspondía a la comisaría segunda, por lo cual fue finalmente radicada allí y señala que inició los trámites para pedir al menos una orden de restricción. ¿Por qué? Quiere volver a vivir, dijo tranquila, otra vez dijo esta mujer, que justamente con todo este padecimiento que tiene a manos de un trabajador de la educación, en este caso, que permanentemente la hostiga y la acosa. Creo que es momento para otra bomba de humo y batirme en retirada. Nuestra sociedad me perjudica, vos no sos una chica cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Quizás fue en la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas, y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Entonces deshace el hechizo que me obliga a arrastrarme entre Guinea y tus sabanas. Nuestra sociedad no ayuda. Y en el marco del conflicto de Autofarma, apareció, como lo hablamos ya en los últimos días, la posibilidad de que la propia empresa Santa Cruz sea la que se haga cargo de las fuentes laborales. El tema es, o la pregunta es, ¿cómo se desarrollaría esta continuidad laboral bajo otra firma? Evalúa justamente la empresa la viabilidad de una eventual continuidad laboral de los empleados de la firma cerrada, Autofarma, analizando en principio la situación económica del negocio o de la firma. El gobierno de Santa Cruz informó que a través de Santa Cruz Sociedad Anónima Unipersonal analiza
las alternativas para sostener las fuentes laborales de los ex empleados de la firma. La evaluación en principio contempla la situación económica y financiera de la empresa y la función social que cumplen las farmacias en las distintas localidades. Según el comunicado difundido en la jornada de ayer, el presidente de Santa Cruz Puede, Gustavo Sibori, le explicó al gobernador Vidal explicó que el gobernador mantuvo un encuentro con algunos trabajadores de Autofarma y le planteó como prioridad preservar esos puestos de trabajo. A partir de esa definición, la empresa Santa Cruz Puede comenzó a analizar junto con los responsables de Autofarma si existe una alternativa económica y operativa que permita garantizar la continuidad laboral. El gobierno aclaró que todavía no existe una decisión tomada sobre la incorporación de Autofarma a la órbita de Santa Cruz Puede, porque antes tiene que haber un análisis económico y financiero de las deudas, los alquileres y otros aspectos relacionados a las distintas sucursales. Esto no quiere decir que vaya a pasar. Nosotros tenemos que hacer el análisis económico y de factibilidad, pero si es posible lo vamos a hacer, dijo Sibori, respecto a la eventual absorción de estos trabajadores. Señaló que ya se realizó una reunión con los propietarios de Autofarma y que se les solicitó documentación para avanzar en la evaluación. Una vez terminado el proceso, la eventual alternativa será elevada al gobernador, quien deberá definir los pasos a seguir con la prioridad de mantener los puestos de trabajo. Y se vienen las elecciones de vocales en la Caja de Servicios Sociales este viernes y habrá boleta única de papel para esta elección. Los afiliados activos de la Junta Electoral, la representante de los afiliados activos en la Junta Electoral de la Caja de Servicios Sociales, Rocío Herrera, y un asesor letrado junto con el secretario electoral, Matías Barría, explicaron el procedimiento para estas elecciones, tanto para el sector activo como pasivo, de los terceros comicios que se desarrollan en esta institución. En principio, el afiliado debe acreditarse, acercarse a la mesa de votación asignada con su DNI físico y para agilizar la atención recomiendan llevar anotado el número de orden obtenido en la consulta del padrón online. Luego se busca y se entrega la boleta y se dirige hacia una cabina de votación para luego depositar el voto, firmar la constancia y retirarse. Este viernes 28 entre las 9 y las 18 se votará de manera presencial en toda la provincia y también en Casa de Santa Cruz. Para consultar el padrón, css.gov.ar/elecciones. Ahí en el diario Nuevo Día encontrás también una nota con el video incluso instructivo para justamente conocer los detalles a la hora de elegir vocales. Este viernes se renuevan o se reeligen la representación de los activos y de los pasivos en la Caja de Servicios Sociales en el directorio. Y es importante la participación de los afiliados. A la tumba ayer llevé un paquete que lo iba a alegrar. Cuando salió ganó y le fue muy bien y se olvidó de todo lo demás. Olvidaba de lo artesanal, ellos se van a olvidar de lo artesanal. Mandaban esas fiestas que son todas raras.
ratas tomando champán. Pagan muy caro por una mujer. Y se adelanta la temporada de low cost para El Calafate. Logró el ente mixto de promoción turística de El Calafate adelantar vuelos a septiembre con la firma JetSmart. Acordó justamente con esta compañía adelantar el inicio de los vuelos hacia el destino que estaban previstos originalmente para octubre y que el 15 de septiembre comience a operar esta línea aérea con la ruta Buenos Aires-El Calafate. Esto fue tras una gestión del ente mixto de promoción turística que obviamente ante la situación compleja, ¿no?, del turismo, incluso también en este contexto, también busca alternativas y busca y logró, digo, abrir la puerta de la llegada de esta low cost a la ciudad mucho más temprano, casi un mes más temprano, para que justamente pueda el turista que quiera visitar, conocer, volver a El Calafate, hacerlo por un periodo todavía más largo. Cuatro décimas de grado sobre cero la temperatura actual, 2 grados 1 bajo cero la sensación térmica en esta mañana de miércoles en la ciudad de Río Gallegos. Esto es Buenos Días Malvinas, acompañándote en la primera hora de la mañana de Radio Nuevo Día. En tu sueño hay un sitio donde yo no soy imposible. Allí freís tu cerebro y llorar. Porque no miras y sos mirado. Yo soy mis sueños y vos sos tus sueños y no ves que la eternidad mañana acaba y te vas. Vos llevas un tatuaje que va muy bien con tu tristeza. Te echas atrás con mucha pereza y dejas que un susto te haga tropezar. Yo soy mis sueños y vos sos tus sueños y no ves que la eternidad mañana acaba y te va. Yo soy mis sueños y vos sos tus sueños. El perro que nos mordió hace poquito murió. Una Gretsch en el agua. Abajo allí en la pileta. Está esperando en el fondo que vos quieras rescatar su ruido crudo. Yo soy mis sueños y vos sos tus sueños y no ves que la eternidad mañana acaba y te va.
Estos Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día. Escuchábamos tatuajes de los fundamentalistas del aire acondicionado con el Indio Solari todavía allí. En algunas noticias policiales de esta mañana, la estafa a una jubilada en Santa Cruz con el PAMI o con la excusa del PAMI por casi 2 millones de pesos. Un link y un número de WhatsApp que fueron justamente los causantes. Una mujer de 71 años, en este caso, denunció una estafa por 1.790.000 pesos tras contactar por Facebook a supuestos gestores de medicamentos de PAMI. Esto sucedió en Caleta, Olivia, donde una vecina de esa ciudad realizó la denuncia. La maniobra comenzó el 22 de agosto cuando encontró en Facebook una publicación sobre una supuesta entrega gratuita de medicamentos a través de PAMI. Después de ingresar al anuncio fue derivada a WhatsApp para iniciar un reclamo y justamente allí la mujer recibe luego una videollamada desde otro número. En la pantalla aparecía un logo que simulaba pertenecer a PAMI, mientras que del otro lado solo se escuchaba la voz de un hombre. Con el argumento de que recibiría un reintegro por los insumos médicos, los delincuentes la convencieron de ingresar al home banking de su cuenta bancaria. Durante la comunicación, la víctima realizó 2 transferencias a distintas cuentas, una por 990.000 pesos y otra por 800.000. El perjuicio económico es en total de 1.790.000 pesos y, según consta en la denuncia, los responsables de la maniobra habrían intentado inducirla a solicitar préstamos desde su cuenta. Luego de descubrir que era una estafa, la mujer, advirtiendo justamente esta situación, comprobó que le quedaba poco dinero en su cuenta, realizó el reclamo correspondiente ante la entidad bancaria y radicó también una denuncia policial para dejar constancia de lo ocurrido, el cual cursa en el juzgado de instrucción número 2 de Caleta, Olivia, con la figura de estafa. Así que si tienen un adulto mayor a mano, asesórenlo, avísenle, ténganlos atentos a la jugada, porque hoy, por cualquier lado y con cualquier excusa, puede ser víctima de un hecho de estas características. Esto sucedió en Las Heras, donde destrozaron un comercio y lo vaciaron. Se llevaron desde dispositivos tecnológicos hasta bebidas y cigarrillos. Ocurrió en la madrugada del martes en Las Heras, donde delincuentes rompieron la puerta de un kiosco en la avenida Ramos Mejía al 300 y robaron dinero, efectos o productos tecnológicos, bebidas, tabaco y golosinas. Tras recibir el aviso del personal policial, este ingresó al comercio junto con la encargada y en el interior constataron los destrozos y el faltante de una importante cantidad de mercadería y elementos de valor. Cuando llegaron allí, encontraron como principal daño la puerta de acceso, que había sido violentada mediante el uso de un adoquín, e ingresaron de esta manera al local. Allí intervino criminalística para realizar pericias correspondientes dentro del comercio y la causa quedó bajo instrucción del juzgado número 1, mientras que la División de Investigaciones continúa con sus diligencias para tratar de establecer quiénes fueron en principio y que justamente paguen por lo hecho. Y hay que hablar del ámbito de los trabajadores del ámbito nacional que tienen o que trabajan en dependencias en todo el país. El gobierno le otorgó un aumento del 6,8% en cuotas y un bono hasta diciembre. Según el acuerdo o la propuesta aceptada por UPCN y rechazada por ATE,
La propuesta contempla un aumento acumulado del 6,8% entre septiembre y diciembre y un bono de 80.000 pesos en diciembre. Según pudo saberse, el detalle de esta propuesta es 1,9 en septiembre, 1,8 en octubre, 1,6 en noviembre y 1,5 en diciembre, con la suma de un bono extraordinario de 80.000 pesos de carácter no remunerativo. UPCN, conducida por Andrés Rodríguez, aceptó el acuerdo y señaló que el incremento desde junio y hasta diciembre será entonces por un total de un 14,8%, en tanto que ATE rechazó la propuesta y cuestionó la aceptación por parte de su gremio par. Rodolfo Aguiar sostuvo que los porcentajes acordados se encuentran por debajo de la inflación y criticó especialmente el pago de un bono extraordinario en diciembre. Se viene la Expo Turismo en Río Gallegos con propuestas, destinos y gastronomía para disfrutar este sábado y domingo en el Club Boca, con destinos, prestadores y capacitaciones. De hecho, que se desarrollarán justamente las actividades tanto el sábado como el domingo entre las 15 y 22 horas el sábado y el domingo de 12 a 18 en esta propuesta impulsada por el municipio de Río Gallegos, que busca justamente seguir expandiendo la visibilidad de Río Gallegos como destino turístico. Tanto 28 de noviembre, Río Turbio, Los Antiguos, El Calafate, El Chaltén, Puerto San Julián y Puerto Santa Cruz también tendrán stands donde participarán, donde expondrán sus bondades. Y esto será el sábado y domingo en el Club Boca de Río Gallegos. Y en el ámbito policial, dos que nacen de la misma entrevista que desarrollaron ayer nuestros compañeros de Arriba al Día con el director de la Unidad Regional Sur de la Policía de Santa Cruz, el comisario inspector Cristian Garay, quien habló del caso Agustina Ríos, por un lado, este caso que conmovió a la opinión pública el fin de semana y que afortunadamente, bueno, pudo... a pesar de las respuestas que faltan todavía, pudo encontrarse a la joven que ayer continuaba hospitalizada, siendo intervenida quirúrgicamente, pero que justamente desarrolló un trabajo desde la Policía de Santa Cruz para la contención tras su hallazgo. Por otro lado, también contó que cómo comenzó la búsqueda de esta joven. El comisario aclaró que no hubo una presentación inmediata ante la policía y que se noticiaron por redes sociales, según las publicaciones de sus allegados. Agustina se encontraba con un grupo de amigos, contó, en un local bailable y en un momento la joven se alejó del grupo y manifestó que se iba a ir a otra parte del mismo boliche. Sus amigos ahí perdieron contacto con ella y al no encontrarla luego se comunicaron con la familia. La preocupación continuó en aumento hasta que formalizaron la denuncia y comenzó la búsqueda, que terminó con su hallazgo en la madrugada del lunes, de este lunes pasado, en inmediaciones del barrio Los Lolos.
señaló Garay que hay muchos aspectos de esta causa que se encuentran bajo investigación judicial y que Agustina, está en el hospital regional siendo intervenida quirúrgicamente ayer. Nos contaba Sandro Díaz que tuvo contacto con sus allegados y que evolucionaba favorablemente. Ahora resta la declaración de ella para saber, para que pueda echar luz respecto de lo que aconteció en esa madrugada. Y también otro caso que abordaron nuestros compañeros es las búsquedas de César Aguilar y Alfredo Morales Roa, dos vecinos de nuestra ciudad de 58 y 81 años que faltan. En el caso de Aguilar Pérez hace más de un mes y en el caso de Alfredo Morales Roa hace 18 días, dando detalles sobre la búsqueda de ambos y las tareas diarias que se desarrollan en los distintos sectores de nuestra ciudad, particularmente en el sector costero, donde día a día se los busca para tratar de dar con ellos, aunque hasta el momento no ha habido novedades favorables, y eso es lo que un poco también, obviamente, con el transcurrir del tiempo, inquieta a los investigadores. Son las 8:29 de la mañana. Les propongo un poco de Las Trampas de Lili, de este disco espectacular que se llama La Calle que Brilla. Esto se llama Rescate en Fireland. Salen a matar. Estos chicos tienen algo en mente hoy. Llegan y se van, ardiendo en un auto que no da ni pena. Pero sueñan con ganarse alguna estrella. Vuelven a bajar y cada vez que vienen algo pasa. Se abren paso en la oscuridad, encuentran dos manos blancas implorando amor. Ya no tengo nada que soñar, suspira ella. Su mal amor, tiene la esperanza de volverlo a ver.
abre y cierra el corazón. Se duerme sentada sola, pensando en él. Nadie puede salvarme hoy si no están los chicos. Su amor, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Paramos un segundo para recargar equipos, afinar las violas y volvemos con los clásicos de siempre. Bancanos que pasa volando. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Hacemos una pausa corta en este invierno 2026. Inicio de espacio publicitario. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. ¿Hace tiempo que venís postergando ese tratamiento odontológico? Ahora no tenés excusas. En Acceder Odontología lanzaron un nuevo plan mensual para que cuidar tu sonrisa sea mucho más fácil y accesible. Con una cuota pensada para vos, podrás acceder a tratamientos como ortodoncia, implantes, coronas, prótesis, incrustaciones. En Acceder escuchan a sus pacientes y saben que muchas veces el costo impide comenzar un tratamiento. Por eso, crearon este nuevo plan para que cada vez más personas puedan acceder a una odontología moderna y de calidad. Porque una sonrisa saludable no tiene que ser un privilegio, tiene que estar al alcance de todos. Acércate a Acceder Odontología. Consulta por el nuevo plan mensual y empezá hoy mismo a cuidar tu salud bucal. Acceder Odontología. Avellaneda 166. Más acceso, más salud, más sonrisas. Baja un cambio.
Respirá y deja que los acordes hagan el resto. Acá defendemos lo nuestro. Defendemos el talento local y te pasamos la música que te hace latir el corazón. Aguante el rock en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Cuando un gran proyecto comienza, necesitas soluciones que estén a la altura. Servicios Rurales trae Tecnimet a Santa Cruz. Construcción modular para campamentos, oficinas, comedores, sanitarios y viviendas con soluciones rápidas y adaptadas a cada necesidad. Además, movimiento de suelo, equipos viales, generadores, compresores, camiones y alquileres para minería, petróleo y grandes constructoras. Servicios Rurales y Tecnimet. Experiencia nacional, presencia santacruceña y soluciones para hacer avanzar tu proyecto. Consultas al 2966-677882 y en Instagram @TecnimetSA. ¿Soñás con tu casa propia? En Elevar Construcciones, empresa santacruceña, lo hacemos posible. Construimos con sistema Wood Frame y Steel Frame, en modalidades media llave con exterior terminado, 3/4 de llave con conexiones y servicios y llave en mano, lista para habitar. Además, contás con planes de financiación, cuotas fijas y opciones de pago adaptables a vos. Visítanos en nuestra oficina y fábrica en Río Gallegos. Consultas al 2966-744148. Seguinos en Instagram, @Elevar Construcciones RGL y en Facebook, Elevar Construcciones Casas Prefabricadas. Elevar Construcciones. Más que casas, construimos un futuro. Cuando no encuentres las palabras, deja que hable la música. Me quedé corto buscando problemas, por eso quiero sacarte a bailar. Porque una buena letra de nuestro rock te explica la vida en solo 3 minutos. Refugiate en las canciones que te hicieron ser quien sos en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563
6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Llegó la nueva colección Bautic pensada para las amantes del deporte a Tiendas Balbi. Encontrá calzas desde 15.990 pesos, abrigos desde 39.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram @Tiendas Balbi para no perderte ninguna novedad. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Acá no hay algoritmos automáticos. Hay sangre, sudor y púa. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Gente de radio eligiendo canciones para gente que siente la música en el pecho. Sálvese quien pueda antes de que la luna despierte. Saquen a los chicos y a los ancianos del lugar. Artesanos del sonido para que vibres en este invierno 2026. Si sos de acá y trabajás acá, cobra tu sueldo acá y disfruta de los mejores beneficios. Trae tu sueldo a Banco Santa Cruz y recibí un regalo de bienvenida de hasta 280.000 pesos. Tasas preferenciales en préstamos, ahorros exclusivos en supermercados, gastronomía, turismo y mucho más. Accede a bancosantacruz.com y abrí tu cuenta ahora. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y evaluación que realice el banco. Buon appetito es el lugar. Buon appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Ya está, ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música. Volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. No preguntes por mí, acá todos bailan solos, todos salen ausentes. Y otra vez que te vi, no miré tus ojos ni miré tus manos.
así, que pasa mucho tiempo afuera, buscando no verte, o soñando con volverte a ver. De Bond Street compran ropa de cuero y se visten así y nunca miran tus ojos. No preguntes por mí, voy a estar donde están todos. Tu corazón de marfil no se rompe con nada, no se rompe con nada. Esta es la chica de Bond Street, de La Calle que Brilla también, álbum de Las Trampas de Lili, que después de compartir Rescate en Fireland quería compartir esta otra canción que bien vale la pena escuchar. Más novedades del ámbito, en este caso nacional, para empezar a repasar. Son las 8 de la mañana con 50 minutos en este miércoles, donde la temperatura sube un poquitito, pero sigue sintiéndose fresco. Amaneció ya en la ciudad de Río Gallegos, aunque el cielo permanece nublado. 4 décimas de grado sobre cero indica el Servicio Meteorológico Nacional. La sensación térmica de 2 grados 1 bajo cero. Cielo parcialmente nublado con neblina en esta mañana de miércoles en la ciudad de Río Gallegos. Y continúa fresquito, pero zafable dentro de todo. Estuvo un poquito la vereda y está agradable. Va mejorando después de lo que fueron días muy fríos hace algunas semanas. Un gran saludo para nuestra querida Mariana Ollarzo, que se reporta por allí. Te mando un abrazo grande, Mariana. También para nuestra querida Laura Andreone, un abrazo grande para vos, que arranque con todo ese día. Hoy sesiona diputados con un temario ambicioso: la reforma del Banco Central, ley de inocencia fiscal y tratado de patentes son algunos de los proyectos que hoy desde el mediodía se tratarán en la Cámara Baja del Senado. Justamente tras, reveses consecutivos en el Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, ahora Martín Menem, y el principal articulador político de La Libertad Avanza en ese ámbito, trabajó durante el periodo de receso en acercar a los aliados. Incluyó en el temario proyectos de segundo orden para ganarse su simpatía e incluso algunos de tratado simbólico que, le puedan garantizar las manos en la legislatura. Hoy, a partir del mediodía, se trataron los proyectos de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la actualización de la Ley de Inocencia Fiscal y la adhesión argentina al Tratado de Cooperación Internacional de Patentes. Los votos para aprobar estas leyes ya estaban de antemano, pero algunos gobernadores
van a poder decir en sus provincias que lograron arrancarle al gobierno nacional leyes que benefician a sus comunidades. A pedido del macrista Fernando de Andrés, se incorporó la ley Joaquín, iniciativa de la diputada Lucía Potenza de Unión por la Patria, que recibió el acompañamiento de todos los bloques. En tanto, el gobernador de Misiones, Pasalacua, quien se alejó un pasito del gobierno nacional, anunció la integración de su espacio a un nuevo bloque. Argentina Federal se llamará, y es la reversión del que ya no existe más, que se llamaba Innovación Federal. Y de alguna manera hay una disputa que se da en el ámbito nacional, pero en clave misionera en este caso, porque Pasalacua pretende desbancar definitivamente a Jorge Rovira del poder allí en esa provincia. Y hoy habrá que estar atento. También habrá muchos proyectos simbólicos que tienen que ver con declarar a Tucumán como la capital nacional del ecoturismo, la declaración de San Juan como la capital nacional de la educación, de un pueblo de Corrientes como la capital nacional de la ganadería de búfalos y de una localidad de Salta como la capital nacional del cerdo negro. Y acá digo, estos proyectos simbólicos son los que de alguna manera Menem impulsó o puso sobre la mesa para negociar con los legisladores pertenecientes a fuerzas provinciales y de esta manera lograr su acompañamiento. Así que si ven que Santa Cruz es declarada capital nacional de la natación de aguas frías o una localidad de Salta como la capital nacional del cerdo negro, es porque estos legisladores están acompañando de alguna manera a la Libertad Avanza. También existe expectativa en los anuncios que pueda llegar a hacer Luis Caputo, el ministro de Economía, en el marco de este miércoles, porque habrá anuncios antes del tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de esta nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal. Hoy, por la mañana, Luis Caputo dará una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda para anunciar medidas económicas. Y en este caso, la novedad se conoció tras la mesa política que se desarrolló ayer en la Casa Rosada, que encabezó Karina Milei. Todavía no se anticiparon detalles, pero trascendió que Caputo anunciará una serie de nuevas líneas de crédito. Se espera que la conferencia sea pasada a las 10 de la mañana en la Casa Rosada, en el Palacio del Ministerio de Economía, donde Caputo haría estos anuncios. Y hay que estar atento porque un fenómeno climático, el Niño, puede ser de características históricas para para parte de nuestro país. Según un análisis de la Organización Mundial de Meteorología, se estimó que más de un 90% de probabilidades de que este fenómeno del Niño alcance una categoría fuerte en la Argentina. Carla Guliza, presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos, dialogó con la agencia de noticias argentinas. Los eventos extremos cada vez son más frecuentes y más intensos, aseguró la meteoróloga, anticipando lluvias extremas, muy probablemente en parte de nuestro país, sobre todo en la pampa húmeda. Estas podrían generar en algunas zonas mayores precipitaciones y en otros mayor sequía.
con consecuencias diversas. En las zonas más secas muchas veces también hay mayor riesgo de incendios, señaló. Y en las condiciones más húmedas, como ocurre en el caso con el fenómeno del Niño, hay riesgo de inundaciones y de crecida de los grandes ríos. Este fenómeno en Argentina tendrá o abarcará parte del litoral, gran parte de la cuenca del Plata, y se advierten crecidas en los ríos Paraná, Uruguay, Paraguay e Iguazú, que justamente puedan alcanzar a las comunidades, ¿no?, que se ven o que están a la ribera de estos ríos. En la zona del centro y norte de la Argentina será donde precisamente o más intensamente se manifiesta este fenómeno del Niño. En la pampa húmeda, en la zona de Cuyo incluso, y el litoral, como lo decía anteriormente, serán algunos de los de las regiones justamente que sean alcanzadas por este fenómeno climatológico, que habrá que seguirlo de cerca porque puede llegar a traer fuertes consecuencias en la Argentina. Se nos extraña. Otro síntoma del estancamiento en la economía es la caída de la venta de combustibles. Se registró una baja interanual durante julio del 6,4%, lo que representa la sexta disminución consecutiva y la contracción más profunda del consumo de combustibles líquidos desde noviembre de 2024. Las ventas de nafta bajaron un 7,4% interanual debido a la caída del 7,8% en la variedad super y del 6,4% en la línea premium. La comercialización de gasoil cayó un 5,1% en el mismo periodo, traccionada por una caída en el gasoil común de 7% y en el premium de 1,9%. Y esto obviamente es un síntoma más de la recesión en la economía argentina y que también impacta en el consumo de combustibles. Ayer el presidente Milei tuvo una jornada de ira contra los periodistas y retuiteó permanentemente contra los mismos, citando que gráficos de la radiografía en la mora o de la mora argentina. Según el análisis, casi 6 millones de personas tienen deudas atrasadas. En un trabajo realizado por el analista Matías Fernández sobre la central de deudores del Banco Central, muestra que los bancos concentran la mayor parte del dinero en mora, mientras que fintech y prestamistas no bancarios reúnen la mayor cantidad de personas con atraso. En el caso de la fintech, el porcentaje de morosidad es del 29,4%. Y las billeteras virtuales del 6,2%. En los bancos privados es del 27,1%. Y en los bancos privados el monto o el porcentaje de monto de mora es de 45%. También en créditos rápidos, tarjetas no bancarias, carteras en recupero, bancos públicos, tiendas de retail y electrohogar, tarjetas de supermercados, mutuales y cooperativas, bancos provinciales privatizados, entes no bancarios, automotrices y de maquinaria son algunos de los rubros donde la mora se expresa, aunque fundamentalmente en billeteras virtuales, en bancos privados, en créditos,
rápidos y en tarjetas no bancarias se registran los números más preocupantes de una situación que, a pesar de que, reiteramos, el presidente desconoce, es una problemática vigente y que de hecho ayer fue parte de la reunión de la mesa política, de la cual señalan Milei se fue muy enojado, señalando incluso que la gente no lo comprende a él. No es que 40 millones o 45 millones de argentinos deben ser comprendidos por uno, que es el presidente, sino que todos nosotros deberíamos comprender a él y a su lógica en este sentido. No importa que tengas deudas, importa que seas empático con el presidente. Soy un hombre desprolijo, no tengo conflictos con mi ser, porque en la apariencia no me fijo. Piensan que así no puedo ser. Son muchos pensamientos para una sola cosa. Estoy algo cansado de vivir en realidad. No cambia nada estar un poco sucio. Si mi cabeza es eficaz. Y el que reapareció de Sergio Massa, estuvo en Rosario enviando una señal de unidad rumbo a las elecciones 2027. El ex presidente, ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, estuvo junto a un dirigente del Frente Renovador y allí habló de alguna manera del futuro del peronismo en un encuentro de la presentación del libro del diputado nacional Diego Giuliani. El ex ministro de Economía estuvo allí y habló brevemente. Es muy lindo que todos se acompañen entre ellos. La unidad es lo más importante, dijo, respecto o haciendo un guiño, ¿no?, al futuro del peronismo y a la necesidad que viene tratando de cuajarse, de cohesionarse, de que encuentre una unidad de cara al 2027. Besos por celular, las movias de este amor piden el actor de lo que fui. Pantalla de la muerte y de la canción. Hoy se reanuda el juicio contra Piti Álvarez con nueva defensa y el pedido de nulidad que justamente presentó la defensa al alegar que Piti Álvarez no tiene la capacidad psíquica para afrontar el juicio. El ex líder de Viejas Locas e Intoxicado, recordamos, se afronta el juicio por la muerte de Cristian Díaz el 12 de julio de 2018, allí en el barrio de Villa Lugano, en la ciudad de Buenos Aires. Piti no está en condiciones de estar en el juicio, no tiene capacidad psíquica cognitiva para afrontar un debate de estas características, dijo uno de sus abogados, Javier Ignacio Baños, que argumentó que justamente al momento de la excarcelación hubo un peritaje psiquiátrico que dio cuenta de su situación. Tenía un deterioro psicoorgánico que era compatible con un trastorno cognitivo mayor y un trastorno depresivo, es decir, un trastorno y un deterioro cognitivo extremadamente grave y prácticamente irreversible, dijo su abogado. Pidió la realización urgente de una resonancia magnética nuclear del cerebro sin contraste y un estudio cognitivo
que no existe en el expediente al momento. Por lo cual habrá que ver si la justicia toma finalmente estos argumentos o los deslegitima y avanza con el juzgamiento de Cristian Piti Álvarez por la muerte de un vecino de su barrio en Villa Lugano. Muchas gracias. Estás en Buenos Días Malvinas, en una mañana fresca en la ciudad de Río Gallegos, muy húmeda sobre todo, que es lo que hace que se sienta especialmente el frío en esta mañana, cielo nublado y con neblina incluso en esta jornada de miércoles, en la cual te acompaño justamente hasta las 9:30, nos queda un ratito para la antesala o para dar pie, para dar paso a la llegada de Arriba al Día. Escuchamos un poquito de las pastillas del abuelo en vivo y continuamos en esta propuesta radial que se llama Buenos Días Malvinas. La mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible un milagro, convirtió la red en tierra, del balón hizo palomas que aterrizaban su paz. En la isla Soledad, borrando una absurda guerra, Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo: me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Susurró a su oído: novia eterna, ven conmigo, te llevaré de paseo, que nos verá todo el mundo y sabrán cuánto te quiero. La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor a suelas de terciopelo de su eterno gran amor. En filigranas de baile comenzaba su paseo. Sobredosis de talento convertía a los rivales en estatuas de cemento. Gran amante por doquier, danza el 10 con su mujer, caricia, besos, abrazos, el 10 haciendo el amor, y el orgasmo fue un golazo. Gol, sus rayos, brazos en alto, y Jesucristo a los saltos festejaba la proeza del Señor 10 y su Alteza. Otro vuelo de palomas, raudo viaje hacia el sudeste, soberanía argentina, banderas blancas y celestes adornan la gran Malvina, premio Nobel de la Paz, desde México a Fiorito. De Malvinas a Inglaterra, este loco 10 bajito, lleno de risas la tierra, llanto de risas de madre, viendo en el 10 al compadre, que me da risa latente, su risa en todas las fotos de los hijos combatientes. Y Jesús dijo: me voy. De tácticas ya no hablo,
amante por doquier, danza el 10 con su mujer, caricias, besos, abrazos, el 10 haciendo el amor y el orgasmo buen golazo. Oh, por tu milagrosa mano y el milagro de tus pies, por tu milagrosa mano y el milagro de tus pies. Muchas gracias, Señor Dios, muchas gracias, Señor Dios. Nueve de la mañana, 14 minutos en la República Argentina, 2 grados 4 la temperatura en la ciudad de Río Gallegos, cielo cubierto con neblina. Te recuerdo que para horas de la tarde y noche se pronostican lloviznas en esta jornada, así que anda agendando esta situación, no vayas a decir que no te avisamos. Tengo algo de la noticia internacional para poder repasar en el marco justamente de este miércoles que ha tenido mucho en el ámbito local, en el ámbito nacional y tendrá por delante todavía. En este caso cae el precio del petróleo a nivel internacional por un posible acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. Y uno de los puntos clave de este acuerdo es que se negocia la liberación del estrecho de Hormuz y la libre navegación por el mismo. Estados Unidos e Irán habrían llegado a un acuerdo de alto al fuego que incluye justamente la libre navegación por el estrecho de Hormuz. Venimos hablando de esto ya hace tiempo y sabemos que es algo bastante frágil, ¿no? Son algo frágiles estos eventuales acuerdos. Según informó la agencia rusa de noticias RIA Novosti, hubo o se espera que se formalice en los próximos días un acuerdo, según indicaron fuentes militares pakistaníes y de seguridad de Irán, que menciona justamente esta agencia. La noticia de este posible acuerdo hizo caer en más de $2 por barril el precio internacional del petróleo, pero todavía falta la oficialización de las negociaciones y de un eventual acuerdo. Qatar y Pakistán serían los mediadores del mismo. El ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Mahed Al-Nasari, señaló en la jornada de ayer que mantienen a diario una comunicación para retomar las negociaciones. Aunque no brindó detalles, el funcionario aseguró que se busca una solución diplomática a través del diálogo. Y atento porque si pretendías viajar a Estados Unidos, el propio gobierno de Estados Unidos suspendió las citas para solicitud de visas en todo el mundo. Y es una medida que aplica de manera temporal para justamente quienes pretendan visitar este país. La medida se tomó en el marco de una campaña de represión migratoria que está llevando a cabo el gobierno de Trump durante su segundo mandato. Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que se puso en marcha esta iniciativa de formación a escala mundial en todas las embajadas y consulados estadounidenses, por lo cual las citas para conseguir la visa se ajustarán para dar en principio el lugar a dicha formación y luego se reabrirán las posibilidades de conseguir su visa, y se da en el medio de una campaña agresiva de deportaciones y medida de
represión en materia de inmigración del propio gobierno estadounidense, que justamente ahora también ha cerrado el visado o la posibilidad de ingresar al país. Y retomo como último punto de mi agenda de noticias de hoy el tema del VS Promise, o el buque británico que está amarrado en el puerto de Ushuaia. Todavía continúa la controversia desde el gobierno provincial fueguino. Criticaron la decisión y pidieron explicaciones. Como lo explicamos ayer, este buque operó o estuvo operando en la monoboya de Total Energy, allí al norte de la isla de Tierra del Fuego, aquí en cercanías a nuestro estrecho de Magallanes, y luego amarró justamente en Ushuaia en la mañana del lunes. En la mañana del lunes. El puerto de Ushuaia, que administraba y fiscalizaba el gobierno provincial desde el año pasado, pasó a manos del gobierno nacional, que le sacó la potestad al gobierno fueguino. Nación dijo que el buque británico que amarró en Ushuaia operó con el aval del gobierno de Tierra del Fuego, y esto lo expresó Adrián Rabier, el vocero presidencial, quien se basó en un informe técnico de Cancillería para refutar el repudio del gobierno fueguino. Remarcó que la monoboya de Río Culen está bajo estricta jurisdicción provincial, que la ley Gaucho Rivero no aplica en esta operatoria comercial y que el barco recaló en Ushuaia solo para aprovisionamiento. Y de esta manera continúa la polémica, ¿no? Porque se están señalando desde el gobierno nacional y desde el gobierno provincial. La exposición del portavoz, en el caso de ayer, ratificó que los datos fácticos, técnicos y regulatorios revelados en las últimas jornadas confirmaron que este tanquero operó en esa monoboya ubicada en la salida del estrecho de Magallanes, o en la conexión con el océano Atlántico o con el mar argentino, sobre recursos hidrocarburíferos que son potestad de Ushuaia y que recaló justamente en ese puerto para aprovisionarse. La posición del gobierno nacional, a partir de elementos provistos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto, Rabier refutó lo expresado por el gobierno de Tierra del Fuego. Dijo el vocero presidencial: el VS Promise es el buque petrolero que cargó petróleo crudo en la cuenca del puerto de Río Culén, en el norte de Tierra del Fuego, y que luego pasó por el puerto de Ushuaia para aprovisionarse. Es decir, el barco no solo venía de trabajar en Argentina, sino que venía de la propia provincia de Tierra del Fuego. A su vez, la monoboya es jurisdicción provincial, por lo que el propio gobierno fueguino fue quien avaló el ingreso del buque en primer lugar, y el accionar finalmente no viola ninguna ley, dice el vocero presidencial. La ley provincial existente indica que los buques asociados a Inglaterra no pueden amarrar en puertos fueguinos si están trabajando desde la cuenca Malvinas. En este caso, esa ley no aplica, la ley Gaucho Rivero, la ley provincial 852, porque
no prohíbe indiscriminadamente el ingreso a puertos fueguinos de todo buque vinculado al Reino Unido, sino que particularmente tiene que haber tenido actividad en Malvinas. Y su artículo 2 alcanza a aquellos relacionados con la explotación o exploración de recursos en la cuenca de Malvinas, dijo Ravier. Así que el gobierno se desliga de toda responsabilidad, a pesar de que, reitero, es el administrador del puerto de Ushuaia, y le tira la pelota al gobierno fueguino. Hay que decir que en Tierra del Fuego también permitieron la instalación de un satélite de la empresa Leo Labs, que es de capitales británicos, hace ya varios años. Así que, de alguna manera, díganme o déjenme decirles que no sería de extrañar. Voy a ir despidiéndome de esta jornada de miércoles en el 100.9 del dial, para dar paso, para dar lugar a la llegada de mis queridos compañeros de Arriba el Día. Ya está Leandro Dolan, ya en breve llega Rodrigo Arredondo, está Brian Álvarez, así que el equipo está dispuesto para afrontar una jornada más. Mi nombre es Julián Quirós y ha sido un placer acompañarte en una nueva mañana en esta propuesta que se llama Buenos Días Malvinas. Nos reencontramos mañana pasada las 7:30 de la mañana. Chau.